Bienvenidos a la historia emocional de Rutas del Alma. ¿Qué sucede cuando un hombre lo pierde todo? Dinero, poder y hasta la esperanza. Miguel Vicente Ramos lo tenía todo, pero un accidente le arrebató su capacidad de caminar y lo sumió en la desesperación. En su fría y solitaria casa apareció Valentina, una mujer humilde pero llena de bondad. Contratada para cuidar de él, no solo sanó sus heridas físicas, sino que también despertó su corazón dormido. Su pequeña hija, Alicia, con su inocencia y ternura, trajo luz a su vida. Sin embargo, Florencia, la exnovia de Miguel, se negó a aceptar su cambio, provocando conflictos y enfrentamientos. Entre el dolor y la lucha, Miguel descubrió la esperanza, la fortaleza y el verdadero significado del amor. ¿Seguirán las cicatrices siendo un símbolo de sufrimiento? ¿O se convertirán en prueba de su renacimiento? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? En sus sueños, Miguel solía verse a sí mismo en medio de una tierra blanca y helada, donde el viento pasaba por sus oídos como un llamado invisible. Había algo que lo mantenía atrapado en esa sensación, como si su alma estuviera atrapada entre dos mundos. Uno, un largo camino sin salida, y el otro, la interminable posibilidad de elecciones que nunca había tomado. El sol poniente descendía lentamente, y el cielo sobre la costa de Amalfi cambiaba de un azul suave a una franja de naranja tenue, tiñendo las montañas y el mar como una pintura imposible de recrear. La brisa marina soplaba suavemente a través de la ventana, llevando consigo el aire salado del océano. El sonido de las olas era suave, como una melodía tranquila que nunca cesaba, pero el espacio dentro del Aston Martin DBX707 resultaba extrañamente asfixiante. Todo afuera parecía perfecto, pero no dentro de ese coche. Miguel se sentaba en silencio, con las manos firmemente sujetando el volante, sus ojos fijos en la estrecha carretera que bordeaba el acantilado. El rugido del motor resonaba en el aire como la banda sonora de una vieja película. No tenía prisa, pero la incomodidad en su pecho no desaparecía. A su lado, Florencia permanecía en silencio, con la mirada fija en el teléfono de lujo que tenía en las manos. Sus dedos se deslizaban suavemente por la pantalla, como si el mundo fuera ajeno a ella. Miguel no giró la cabeza, pero podía sentir la tensión en ella. Una sola pregunta. Una pregunta que nunca cambiaba. Siempre regresaba en cada momento en que pensaba que ya había hecho lo suficiente. Hemos estado juntos más de un año. Miguel, ¿qué esperas para hacer esto oficial? ¿O es que no tienes intención de casarte conmigo? Su voz era monótona, como si ya hubiera hecho esa pregunta 1000 veces. Pero esta vez había algo diferente. Una sensación que no podía ignorar. Miguel cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, su mirada seguía inmutable. La pregunta de ella llegó como una ola golpeando la orilla, recordándole que, extrañamente, todo seguía sin resolverse. Este Aston Martin, el viaje a Amalfi, el anillo que llevas, ¿acaso no es eso una señal? Ella lo miró, pero no respondió de inmediato. Sus palabras flotaron en el aire como un viento frío, pero Florencia no pudo evitar sentir la decepción en ellas. ¿De verdad? ¿Crees que un coche de lujo y unas vacaciones aquí pueden sustituir un compromiso real? Miguel,
No quiero ser solo una pasajera en tus aventuras. Si quieres algo serio, planificaremos una boda. No conducir por estos acantilados. Miguel no respondió de inmediato. Sentía esa misma sensación de estar atrapado entre dos mundos, entre lo que él consideraba libertad y lo que ella deseaba. Un compromiso real. Una vez más, sonrió con una sonrisa torcida, indefinible. Sabes, Florencia, el amor no es un contrato. Es el camino que dos personas recorren juntas. Pero a veces me pregunto si realmente vamos en la misma dirección. Esas palabras no fueron simplemente una ironía. Fueron como un corte afilado, dejando una huella de sangre que no podía limpiarse en el espacio entre ellos. Florencia no pudo evitar girarse hacia él. Sus ojos ardían como llamas, llenos de ira. Recorrer juntos es difícil cuando todo el camino ya está trazado según tu voluntad. ¿Y yo, Miguel? ¿Soy solo una pasajera en el camino que tú decides? El aire en el coche se volvió denso. Miguel no respondió de inmediato. Sentía la presión en el ambiente, pero no tenía intención de calmarla. Continuó conduciendo, mirando fijamente al frente. Cuando habló, su voz no tenía ninguna emoción. Si eres tan lista, responde a esta pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque quizá, si resuelves lo que hasta la ciencia discute, sentiré que eres lo suficientemente inteligente para acompañarme en este camino. Florencia lo miró, confundida. La pregunta no solo era absurda, sino también cargada de implicaciones. Pero antes de que pudiera responder, el coche dio un leve salto. Un momento de distracción, una ola de desconcentración hizo que Miguel no se diera cuenta de que había invadido el carril contrario en una curva. Un minibús venía a gran velocidad desde la distancia, sus faros brillando como los ojos gigantes de una bestia sedienta de sangre. El tiempo se detuvo por un segundo. Miguel se dio cuenta de que ya no tenía tiempo para pensar. No había más opciones. En un solo segundo, giró bruscamente el volante, haciendo que el Aston Martin se inclinara hacia el acantilado. Lo hizo no para salvarse a sí mismo, sino para protegerla. El impacto fue inevitable. Un estruendo ensordecedor. Su cuerpo se estrelló contra la puerta del coche, y el vehículo dio un vuelco. Solo pensó en una cosa: Florencia. No dejar que le pasara nada. En medio del caos y el dolor, sintió que todo a su alrededor se desvanecía. ¿Estás bien? Su voz sonaba ronca, llena de preocupación. Florencia, sin una herida visible, lo miró con una expresión de sorpresa. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. No sabía si podía comprender el sacrificio que él había hecho por ella. La luz blanca del hospital iluminaba los ojos de Miguel. La primera sensación fue el frío, no solo del ambiente, sino también en su alma. No podía moverse. No sentía sus piernas. El médico estaba allí, su voz suave, pero sin poder ocultar la gravedad de la situación. Su médula espinal está gravemente dañada. Lo sentimos mucho, pero es posible que nunca pueda caminar nuevamente. Miguel no dijo nada. Miró al techo, con solo un pensamiento en su mente. Florencia, ¿realmente entenderá lo que hice por ella? Junto a la cama del hospital, Florencia sostenía un pequeño espejo, observando su reflejo. No lloraba. Ni siquiera sentía nada claramente sobre lo que había sucedido. Solo había un vacío suspendido en el aire. ¡Qué terrible! Pero creo que podemos encontrar un buen fisioterapeuta. Miguel cerró los ojos, sin responder. En su mente, el médico seguía diciendo:
A veces perderlo todo es la única manera de entender lo que realmente importa. Miguel Vicente Ramos estaba sentado en su silla de ruedas, sus ojos fijos en las lejanas cumbres nevadas, donde las altas montañas se alzaban hacia un cielo gris, como una melodía triste que no podía escapar de su mente. Fuera de la ventana, el espacio parecía no tener fin, solo nieve, un manto blanco que lo inundaba todo. Era como una pesadilla de la que no podía despertar, o tal vez un sueño que nunca se completaría. El frío no venía del exterior, sino de su interior, de un cambio que no podía aceptar. La luz dorada de la tarde atravesaba la ventana, iluminando suavemente el mármol brillante del suelo, desdibujando los rincones oscuros de la habitación. No era lo suficientemente fuerte como para calentar el aire a su alrededor, pero sí lo suficiente para cubrir todo con una sensación de vacío, de desolación. La habitación entera parecía sumida en un silencio profundo, ese silencio con el que había aprendido a vivir cada día. Sus manos temblaban sobre los descansabrazos de la silla, el frío penetrando en cada uno de sus dedos, pero no con suficiente fuerza para sacarlo de ese silencio. Miguel no sabía cuánto tiempo llevaba allí, sin decir una palabra, solo mirando el vacío. El tiempo parecía haberse detenido hacía mucho. Un reloj que ya no podía funcionar, o tal vez había perdido toda sensación del tiempo. Giró la cabeza hacia la ventana, sus ojos detenidos en las lejanas cumbres nevadas, donde todo era una masa blanca, sin distinción, sin cambio. Ojalá pudiera darme una ducha decente, murmuró de repente, su voz apenas un susurro. Esas palabras no eran una petición, sino una confesión de impotencia, de la sensación de no poder hacer nada por sí mismo. No podía recordar la última vez que sintió que su cuerpo era suyo. Cosas simples, como ducharse, ahora se habían vuelto algo inalcanzable, algo que no podía alcanzar. Ya no podía moverse, ya no podía hacer lo que antes era lo más natural. Florencia, su pareja, estaba frente al espejo en el dormitorio, aplicándose suavemente el lápiz labial. La luz de la ventana iluminaba su piel, pero ella no se volvió a mirarlo. No se detuvo, no prestó atención a las palabras de Miguel, como si fueran sonidos vacíos resonando en el aire. Lo que él decía, por doloroso o desgarrador que fuera, no lograba captar su atención. No te preocupes. He contratado a una persona que vendrá a ayudarte con todo, dijo ella, con voz suave, sin emoción alguna. Sus palabras sonaban como una declaración definitiva, desconectada del dolor que Miguel estaba sintiendo. Miguel sintió como si algo se apretara en su pecho. No podía entender por qué Florencia era tan indiferente. Se giró hacia ella. Sus ojos ardían de ira y sorpresa. Había una frialdad en el aire, como si nada pudiera calentar ese vacío. ¿No vas a hacer eso? Su voz tensa, cargada de sarcasmo. Florencia soltó una risa breve, vacía, como si no tuviera calor alguno. Continuó concentrada en lo suyo, como si la presencia de Miguel fuera simplemente parte del paisaje. «Oh, no exageres, querido», dijo, con tono burlón. ¿Realmente crees que voy a estropearme las uñas por algo tan simple? Miguel sintió cómo la ira se apoderaba de él de repente, como si el dolor de su cuerpo trajera consigo la rabia, el cansancio. No podía entenderlo. ¿Por qué algo tan simple no podía hacerla por él? Además, soy tu pareja, ¿no? ¿Cómo podría no asegurarme de que recibas el mejor cuidado? Confía en mí,
Hago esto por los dos. Miguel guardó silencio, mirando a Florencia. Ella no era la misma persona que él conoció. Todo había cambiado, y él sentía ese cambio, esa frialdad que lo aplastaba, que impregnaba todo en su vida. Ya no era el mismo. Había sido dejado atrás. Un leve golpe en la puerta rompió el silencio de la habitación. Florencia no se sorprendió. Se levantó sin prisa y caminó hacia la puerta. No había urgencia en su movimiento. Era solo un gesto rápido, como si todo fuera parte de una rutina diaria. «Ah, debe ser ella», dijo sin volverse, abriendo la puerta. Miguel no miró hacia la puerta. Sentía cómo cambiaba la atmósfera. Algo se acercaba, pero no podía entender qué. Esa sensación le era familiar, como si hubiera oído ese sonido alguna vez en el pasado, pero no pudiera recordar cuándo. Una joven estaba en el umbral de la puerta. Llevaba un abrigo sencillo, con la piel ligeramente rojiza por el frío exterior. Sus ojos eran fríos y seguros, pero había una calma en ellos que Miguel no lograba entender. Había algo en ella, tal vez paciencia, tal vez respeto, pero también algo muy diferente a todo lo que él había conocido. «Buenos días», dijo ella con voz suave pero clara. «Vengo a cuidar al señor Miguel». Florencia no esperó a que terminara. Le hizo un gesto con la mano y la empujó dentro, como si fuera algo que debía hacerse rápidamente. «Perfecto, perfecto», dijo, volviendo hacia Miguel. «Ahora tengo que irme, pero no te preocupes. Ella se encargará de ti». Miguel no dijo nada. Observó cómo Florencia se iba. Luego miró a Valentina, la mujer extraña a la que no lograba comprender. La sensación de extrañeza crecía en él, como si cada paso de Florencia, cada palabra suya, fuera parte de un pasado que no podía volver. Valentina se acercó a Miguel con pasos suaves, pero firmes. No lo molestó. Simplemente se quedó allí, en silencio, esperando una señal. Sabía que Miguel no necesitaba más consuelo ni preguntas. Solo necesitaba que alguien estuviera allí, escuchando. «Señor», dijo ella con voz suave pero decidida, «soy Valentina Molina. Estoy aquí para ayudarle. La señora de su casa me pidió que preparara el baño para usted». Miguel no se movió. Cerró los ojos, sintió su respiración. Luego suspiró. Una sensación indescriptible, un dolor que no podía poner en palabras. Miró hacia la ventana, donde las cumbres nevadas seguían desvaneciéndose en la niebla. «¿Por qué una extraña tiene que ayudarme a bañarme?». Su voz se hundió, casi un gruñido. Cada palabra que salía de su boca era como un corte, como una última resistencia ante una realidad que no podía cambiar. Valentina no cambió su expresión. Solo permaneció allí, sin prisa, sin preocupación. No respondió de inmediato. Solo lo miró y lo escuchó, como si entendiera el dolor en cada palabra que él pronunciaba. «Un baño podría ayudarle a sentirse mejor, señor». La voz de Valentina era suave, cálida como la luz del sol que se cuela por la ventana en la mañana, sin un ápice de falsedad. La sensación de bondad que irradiaba hacía que el tiempo pareciera detenerse, y todo a su alrededor quedaba sumido en un silencio apacible. Miguel giró lentamente la silla de ruedas para quedar frente a ella. Sus ojos, tan afilados como una hoja de cuchillo, relampagueaban con furia y una desesperación absoluta.
como si todo el peso del mundo estuviera atrapado en su pecho. Nada puede hacer que me sienta mejor conmigo mismo, gruñó él, con un dolor que emergía desde lo más profundo de su ser, como un grito contenido. ¿No lo ve? No puedo caminar. Soy un hombre roto, atrapado en esta maldita silla. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto, interrumpido solo por el leve susurro del viento que se filtraba por la ventana, como si la naturaleza misma intentara consolar y apaciguar el dolor inconfesable que lo atormentaba. Valentina no apartó la mirada de él. En sus ojos había una calma extraña, inquebrantable. Tras un prolongado silencio, ella se acercó lentamente, cada paso tan pausado como firme. Su voz, suave como la brisa primaveral, quebraba con delicadeza las barreras de la resistencia de Miguel. El dolor de una persona no reside solo en el cuerpo, sino también en aquello que no puede soltar, dijo ella, como si tocara una herida invisible en él. Miguel no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y sus ojos se clavaron en el suelo, como buscando un rincón donde ocultar la fragilidad que lo inundaba. Al final, suspiró, y su voz sonó más suave, casi agotada. Está bien. Hágalo. Prepare el agua para mi baño, por favor. Valentina no dijo nada más. Sonrió, pero no era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa tranquila, serena, como la de alguien que ha encontrado una salida en medio de la oscuridad. Entró al baño, dejando a Miguel con el torbellino de sus pensamientos. El sonido del agua corriendo comenzó a llenar el ambiente. Un murmullo constante y apacible, como una melodía sin palabras que acariciaba su corazón y aliviaba la aspereza del entorno. Miró de nuevo por la ventana. Antes, aquella vista le resultaba opresiva, como si las montañas lejanas aplastaran su alma. Ahora, en cambio, el horizonte parecía abrirse con un soplo de aire fresco que tocaba su corazón, trayéndole una pizca de esperanza. Cuando Valentina regresó, comenzó a lavarlo con cuidado, sus manos firmes pero delicadas, como si tratara de aliviar años de dolor enquistado en su cuerpo. El aroma de las hierbas, lavanda, eucalipto y romero, comenzó a impregnar el aire, creando una atmósfera cálida y reconfortante. El vapor que ascendía del agua se mezclaba con la luz tenue del baño, creando una escena casi sagrada y tranquila. «Respire hondo, señor Miguel», susurró Valentina con una voz suave y reconfortante, como si lo guiara en un viaje espiritual. Deje que el aroma inunde su cuerpo. Y al exhalar, imagine que se libera de todo lo que lo ha aprisionado. Miguel no respondió, pero comenzó a respirar, como ella le indicó, lenta y rítmicamente. Sintió el aire suave y el aroma agradable llenando sus pulmones, y al exhalar, dejó escapar un suspiro involuntario, liviano. Poco a poco, sintió cómo su cuerpo rígido comenzaba a relajarse, como si el peso que lo oprimía se desvaneciera lentamente. Pero entonces, Valentina tocó una cicatriz larga en su espalda. Su mano se detuvo un instante. Sus dedos trazaron con cuidado aquella marca, aunque solo por un segundo. La curiosidad la impulsó a preguntar. «Señor Miguel, disculpe mi curiosidad, pero... ¿esta cicatriz, de dónde proviene?» Miguel guardó silencio por un momento, desviando la mirada, sumido en recuerdos dolorosos. Finalmente, apretó los labios y soltó una ligera carcajada, aunque era una risa cargada de amargura. «¿Quiere saberlo?» Su voz era ronca, con un matiz sarcástico. «Fue un accidente de coche. Estaba conduciendo para proteger a alguien. Y el precio que pagué fueron mis piernas. ¿La cirugía? Inútil,
Lo peor no fue eso. Fue despertar y escuchar al médico decir que nunca volvería a caminar. Valentina no reaccionó de inmediato. Simplemente escuchó, comprendiendo el dolor que resumaba de cada palabra que él decía. Al cabo de un rato, respondió con voz calmada pero firme. Hay algo muy poderoso en lo que hizo aquel día, señor. Usted eligió proteger a alguien más, olvidándose de sí mismo. Eso demuestra que tiene un corazón fuerte, aunque ahora no lo sienta. Miguel soltó una risa amarga, cargada de desprecio. ¿Un corazón fuerte? ¡Ja! Lo único que me queda es esta silla y una cicatriz detestable. Valentina no lo contradijo. Dejó que el silencio llenara el espacio entre ambos. Luego, levantó la vista, sus ojos aún fijos en él, y sus palabras surgieron como un bálsamo final. Las cicatrices no son heridas cerradas. Son mapas, señor. Mapas que el tiempo dibuja para mostrarnos el camino de regreso a casa. Miguel soltó una risa amarga. Un sonido cruel que no pudo ocultar la frustración acumulada en su interior. ¿Volver a casa?, repitió, con un tono sarcástico, lleno de humillación. Eso es lo más absurdo que he escuchado. Valentina lo miró, su mirada inquebrantable, como si su ira no pudiera penetrar la serenidad que la envolvía. No respondió con contraargumentos, solo contestó suavemente. Pero sus palabras fueron como un cuchillo, afilado, clavado, profundamente, en el corazón de Miguel. Volver a casa no significa regresar a un lugar, señor. Significa encontrar de nuevo a uno mismo, recuperar esa parte profunda del alma que ha perdido. Sus palabras fueron un golpe que dejó a Miguel sin aliento. Quiso replicar, pero no pudo. Esas palabras parecían haber derribado todas las defensas que había levantado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía alguien desconocido, sin poder ni influencia, hacerle sentir tan vulnerable? En su mente, Florencia, con sus promesas vacías y brillantes, de repente se volvió irrelevante. No pudo evitar preguntarse, ¿cómo es que ella, con toda su simplicidad, había logrado despertarlo de esa manera? Una sensación suave, delicada, empezó a colarse en su alma, haciéndole recordar una frase antigua que solía despreciar. No juzgues un libro por su portada. Ahora entendía, lo que él consideraba simple, era lo que podía hacerle caer. El silencio llenó el espacio, pero dentro de Miguel, todo parecía desmoronarse. Cada pensamiento que cruzaba su mente era como un cuchillo en una herida aún abierta. Valentina no se apresuró, solo lo ayudó con calma a salir de la bañera. Cada movimiento suave, para que no sintiera ningún malestar. Le ayudaré a ir a la cama, dijo, su voz cálida y firme, como si ella fuera la única capaz de brindarle seguridad. Miguel sintió una ternura inesperada que se esparcía en su mente, aunque no quería aceptarlo. Una parte de él aún se resistía a aceptar la ayuda, pero la dulzura de ella le hacía sentir que, a pesar del dolor, había alguien que realmente se preocupaba por él. Ella lo miró y luego sugirió darle un masaje. Y esta vez, Miguel ya no se rió ni protestó. La miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Un masaje? ¿Usted sabe hacerlo? Valentina sonrió sin decir mucho. Solo comenzó a frotar suavemente, cada movimiento lento y controlado. Mi madre me enseñó, desde que era pequeña, dijo, su voz tranquila, como si una sombra de tristeza se ocultara detrás de sus palabras.
Ella siempre decía que las manos pueden curar, si realmente pones tu corazón en ello. Miguel permaneció en silencio, pero una pregunta surgió en su interior, imposible de contener. ¿Por qué el pasado? Valentina detuvo sus manos y lo miró fijamente, con una mirada decidida. Mi madre falleció, dijo, sin titubear. Ella me enseñó que la verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino el seguir en pie después de cada fractura. Miguel sintió que su pecho se apretaba. La miró, y una ola de vergüenza lo invadió. Lo siento, dijo en voz baja, con la garganta cerrada, como una confesión. Pero, ¿cómo puede entenderlo? Cuando todo se derrumba, ¿qué queda por esperar? Valentina no respondió de inmediato. Continuó masajeando sus piernas, pero ahora sus movimientos parecían llevar consigo algo más profundo, como si intentara sanar un dolor que no podía ser expresado con palabras. En su interior, las palabras de su madre resonaron, suaves pero firmes. Cuando la vida se quiebre, recuerda que el agua no fluye por las piedras lisas, sino por las grietas. La primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió un nudo en la garganta. Pero esta vez, no era por ira ni por desesperación, sino por un dolor más profundo, una emoción sincera que nunca había experimentado. Durante años, había construido una coraza dura, casi como si se hubiera desconectado del mundo. Pero ahora, las palabras de Valentina, su simplicidad y calma, comenzaban a romper esa barrera. Se dio cuenta. Ella, una persona sin nombre, sin nada más que su sencillez, es capaz de hacerme sentir que todo lo que sé sobre la vida está equivocado. Mientras Valentina continuaba con su tarea, Miguel se sentía atrapado en un torbellino de emociones que nunca había conocido. No sabía si estaba entre la razón y el sentimiento, entre el mundo familiar que siempre había conocido y las nuevas realidades que apenas comenzaba a comprender. Sentía que perdía el control, y esas emociones que normalmente podría haber contenido, ahora brotaban, como olas rompiendo contra la orilla. Y entonces, en medio de un momento de silencio, Miguel habló de repente, su voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que estaba sintiendo. «Espera un momento», exclamó, sorprendido. «Creo que siento algo». Valentina levantó la vista, pero no dejó de trabajar. Su rostro mantenía una expresión tranquila, con los ojos reflejando una suave ternura, como si estuviera recibiendo la confusión de él. «¿Qué es lo que siente, señor?», preguntó con una voz suave, pero llena de preocupación. «Un poco de picazón». Miguel frunció el ceño, tratando de identificar la extraña sensación que empezaba a recorrer su pierna derecha. «Solo un poco, pero es real». Valentina sonrió ligeramente, pero su rostro seguía siendo sereno y concentrado. No permitió que las emociones del momento la distrajeran. «No sé si puedo esperar más de un milagro», susurró Miguel, su tono lleno de duda y algo de desesperanza. Sin vacilar, Valentina tomó su mano, transmitiéndole apoyo a través de ese gesto sencillo, pero firme. «No necesita esperar un milagro, señor», respondió ella con voz calmada. «Usted puede ser su propio milagro, pero tiene que empezar a creer en sí mismo». Pausó por un momento y lo miró con unos ojos llenos de firmeza y calidez. «Si me lo permite, me gustaría intentar algo», dijo, con una confianza sutil que hizo que Miguel sintiera una pequeña incomodidad.
Él la miró con desconfianza, pero la mirada de Valentina le impedía resistirse. Después de un momento de silencio, suspiró y dijo: «Hazlo, aunque no creo que sirva de nada». Valentina no mostró molestia alguna, solo sonrió levemente. Se levantó, buscando algo suave por la habitación. Tras un rato, sacó un bolígrafo decorativo. Luego trajo una toalla húmeda y un recipiente con agua tibia. Mi madre era muy buena en estas cosas, aunque no tuvo formación académica, dijo mientras se preparaba. Ella fue autodidacta, pero su amor por la fisioterapia era infinito. Siempre decía que el cuerpo puede reaprender lo que ha olvidado, pero tenemos que saber hablarle en el lenguaje adecuado. Miguel levantó una ceja, entre la duda y una curiosidad que ni él mismo esperaba. «¿El cuerpo?», repitió, con un tono algo sarcástico. «¿Cómo se le habla al cuerpo?». Valentina lo miró, sus ojos llenos de paciencia, sin dejarse afectar por las dudas de él. «Con paciencia y confianza, señor», respondió, sin dudar. «Paciencia para escuchar lo que el cuerpo necesita, y confianza para creer que puede responder». Se inclinó hacia sus piernas adormecidas, moviéndose con extrema suavidad, como una brisa que apenas tocara su piel. Cada vez que se detenía, sus ojos se encontraban con los de Miguel, como si lo invitara a dejar ir su escepticismo. «¿Siente algo?», preguntó, su voz llena de preocupación. Miguel negó con la cabeza, sin decir más. La serenidad de sus movimientos, de cada acción, le impedía reaccionar con sarcasmo. Continuó con la toalla tibia, aplicándola suavemente sobre su pantorrilla, moviéndola con delicadeza. «El calor y el frío son como el día y la noche», dijo mientras lo masajeaba con suavidad. «Uno despierta el cuerpo, el otro lo calma. Mi madre decía que el equilibrio entre ambos puede abrir las puertas que han estado cerradas». Miguel frunció el ceño, claramente escéptico. «¿Puertas cerradas?», murmuró, con tono incrédulo. «¿Otra metáfora más?». Valentina sonrió levemente, sin tomar en cuenta el escepticismo en sus palabras. Las metáforas son necesarias cuando el alma necesita encontrar sentido en lo que la razón no puede comprender. Cuando el cuerpo parece dormido, a veces no es la ciencia, sino la conciencia lo que puede despertarlo. Miguel permaneció en silencio, dejando que sus palabras resonaran en su mente. Empezó a sentir una sensación suave en sus piernas, algo que no sabía si era real o solo su imaginación. Pero cuando Valentina aplicó un poco de aceite herbal en sus pies, no pudo evitar notar la ternura de su gesto. «El cuerpo y el alma siempre están conectados, señor», dijo mientras masajeaba con suavidad la planta de su pie. «Cuando uno se sana, el otro también será sanado». De repente, Miguel se inclinó hacia adelante, con el rostro lleno de sorpresa. «Espera». Su voz temblaba. «Creo que siento algo». Valentina levantó la mirada, sus ojos llenos de expectación y esperanza. «¿Qué siente, señor?». «Es…», Miguel dijo, su voz vacilante. Sus piernas parecían empezar a despertar. Una sensación de cosquilleo, como si algo estuviera despertando. Valentina se detuvo por un momento, dejando
que ese instante se asentara. Y luego continuó, cada movimiento de sus manos lleno de paciencia y certeza, como si estuviera guiando a Miguel hacia un viaje de recuperación, no solo física, sino también espiritual. La primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió algo diferente. No era desesperación, ni frustración o estancamiento como antes. Era una sensación suave y extraña, como un débil rayo de luz que parpadeaba en la oscuridad. Una pequeña esperanza, aunque frágil, pero que hizo latir su corazón con una vitalidad que pensaba que ya había desaparecido. Susurró en su interior, como temiendo que si lo admitía, todo desaparecería. Tal vez no todo está perdido. La voz de Valentina sonó, suave y firme, como una ola cálida que lo rodeaba. Mientras en usted quede algo por lo que luchar, señor Miguel, nunca es demasiado tarde. Mi madre solía decir que incluso la muerte es solo una puerta, una oportunidad para empezar de nuevo. Esas palabras cayeron sobre su alma como gotas de rocío, calmando y suavizando la rigidez que había llevado en su corazón por tanto tiempo. Una sonrisa incompleta, pero suave, se dibujó en sus labios. Todo el espacio de la habitación de repente se sintió cálido y cercano, como si todo a su alrededor lo estuviera envolviendo, abrazándolo en esos momentos tan raros. Miguel no podía creer que unas palabras tan simples pudieran tocarlo de tal manera. Sin embargo, ese momento de paz se rompió de golpe con un sonido familiar. El suave clic de una puerta abriéndose hizo que ambos miraran hacia allí. Una niña pequeña, de unos 7 años, entró con los ojos brillantes y el cabello castaño suave. La niña tenía un parecido asombroso con Valentina, caminando con confianza, como si ese lugar fuera su hogar. Su sonrisa radiante era como un rayo de sol al amanecer, disipando toda la oscuridad que rodeaba a Miguel. «Mamá, mamá está aquí», exclamó la niña, corriendo a abrazar a Valentina, rompiendo el silencio de la habitación. «Te he buscado por todas partes». El rostro de Valentina palideció de repente, y luego se sonrojó por la vergüenza. Se giró rápidamente hacia Miguel, sus ojos llenos de preocupación, y dijo apresuradamente: «Señor, lo siento. Le dije a la niña que no saliera, pero...». Miguel la interrumpió, de manera fría, pero sin la ira de antes. La miró a los ojos, como queriendo decir que ella había cruzado una línea. «Mi prometida no soporta a los niños, y en este estado, yo tampoco puedo aguantar». Alicia, ajena a la tensión que llenaba el aire, levantó la vista hacia Miguel, con unos ojos llenos de ingenuidad y curiosidad, y le hizo una pregunta muy dulce. «Mamá dijo que usted está tratando de hacer que sus piernas sean especiales. ¿Puedo ayudarle?». Miguel se quedó atónito. Una sensación extraña lo envolvía. Las palabras de la niña fueron como una brisa fresca que disipó toda la rigidez en su corazón. La mirada clara y luminosa de Alicia era como una antorcha iluminando los rincones más oscuros de su ser. De repente, sintió que su corazón ya no estaba helado. Un poco de calor de la niña había derretido el hielo que había permanecido allí durante tanto tiempo. La miró a ella, luego a Valentina, y su voz se suavizó, ya no tan fría como antes. Sintió que no quería apartar a la niña. No quería apagar esa alegría pura. «Déjala quedarse. Ella también tiene derecho a ayudar. Y tú también. Enséñale, para que esas manos pequeñas puedan ayudarme a encontrar mi milagro». Alicia se alegró.
Sonrió feliz y corrió hacia Miguel con sus pequeñas manos llenas de entusiasmo. Cada uno de sus movimientos, aunque torpes, estaba lleno de perseverancia y amor, como un rayo de luz que iluminaba la herida en el corazón de Miguel. No podía imaginar que un alma tan pura pudiera derretir las capas que había intentado construir durante tantos años. Alicia comenzó a aplicar aceite en su pierna, con manos pequeñas, pero llenas de determinación, como si quisiera devolverle a Miguel una parte de la vitalidad que él había perdido. La niña no dijo nada, solo sonrió mientras lo miraba, sus ojos brillando. Y Miguel, por primera vez en muchos años, sintió un calor en su interior, un leve movimiento, no proveniente de sus piernas adormecidas, sino de su corazón. El frío helado que había en él durante tanto tiempo fue reemplazado por una nueva creencia, que a veces el milagro no viene de lo extraordinario, sino de la sencillez y la sinceridad de las personas que nos rodean. Miguel, que había olvidado la sensación de sonreír, de repente percibió un cambio pequeño, pero cálido. Las comisuras de sus labios se curvaron sin querer, un gesto tan suave que ni siquiera se dio cuenta. Sus ojos miraron al espejo, sorprendidos por la imagen reflejada de sí mismo, como si estuviera viendo a un extraño. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón, como una brisa fresca que soplaba a través de los días áridos. La luz dorada del atardecer inundó la habitación, mezclándose con los movimientos delicados de Valentina mientras lo cuidaba. Sus manos suaves sostenían sus piernas, aliviando el dolor físico, mientras la alegre canción de Alicia sonaba como una ola reconfortante. Todo el espacio parecía sumido en la calma que madre e hija trajeron consigo. Los sentimientos aún no se expresaban, pero pesaban en el corazón de Miguel, llevándolo a preguntar, de repente: «Entonces, ¿estás casada?». Valentina levantó la mirada. Sus ojos serenos, llenos de respeto, pero no exentos de determinación. «Soy madre soltera». Miguel se quedó desconcertado. La respuesta lo dejó perplejo. Su mente trató de encajar las piezas, pero la verdad era tan simple que resultaba dolorosa. «El padre de la niña debe de haber muerto, ¿verdad?». Valentina suspiró, pero no dejó de atenderlo. Alicia, la pequeña, ajena a la conversación, continuaba cantando su melodía, mientras el mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Él ya no está. Simplemente se fue en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Hizo una pausa, lo miró y luego continuó. ¿Por qué crees que no pudo seguir viviendo? Miguel soltó una risa, pero rápidamente se quebró. Negó con la cabeza, como si hubiera vivido una vida llena de sufrimiento. Es muy simple, Valentina. Un hombre cuerdo o muerto no deja a una mujer maravillosa como tú. Esas palabras sorprendieron a Valentina. Un rubor subió a su rostro, aunque intentó ocultarlo sin éxito. Sonrió, pero el color en sus mejillas no podía disimular la vergüenza. Miguel guardó silencio, sus ojos perdidos en las olas de recuerdos. Sus palabras salieron fatigadas, como si él mismo ya no se reconociera. Pensaba que tenía todo, pero ahora no sé qué me queda. ¿Qué he perdido? ¿O qué sigue quedando? Sus palabras resonaron como una explosión, llenando la habitación de peso. Valentina no dijo nada más, solo continuó con su trabajo con paciencia. Después de un rato, habló suavemente.
El verdadero rico es aquel que no necesita mucho para ser feliz. El silencio envolvió la habitación. Y las palabras de Valentina fueron como una luz que atravesaba su alma, rompiendo los muros firmes que había construido durante tantos años. Una luz nueva y cálida, que parecía haber encontrado su lugar en su corazón. Una tarde, cuando Alicia entró corriendo a la habitación, con una bolsa de galletas aún calientes en las manos, galletas redondas y suaves cuyo dulce aroma se esparcía por el aire. La niña levantó la vista, sonriendo como el sol, y corrió hacia Miguel. Con una alegría simple, le ofreció las galletas y dijo: «Las galletas harán que se te pase el dolor». Mamá lo dijo. Esa escena fue como una nueva luz en su vida. El corazón de Miguel se llenó de calor, como si 1000 sentimientos lo invadieran. En ese momento, deseó poder abrazar a la niña, amarla y cuidarla como un padre lo haría con su hija. Hubo un instante en que pensó: si pudiera, desearía tener una hija como Alicia a su lado. Desde entonces, las tardes en esa habitación dejaron de estar vacías. Alicia, con su inocencia y su energía, continuó iluminando los días grises de Miguel. Ella no solo le trajo calor, sino también esperanza en una nueva conexión. Un amor que él había olvidado hacía mucho tiempo. Alicia, con su inocencia y su energía infinita, gritó con alegría, como si todo fuera lo más normal del mundo: «¡Mamá! Sus piernas ya se están despertando. Es como cuando yo no quiero levantarme para ir al colegio, pero tú me haces levantar». Miguel soltó una risa suave, una risa ligera como las sensaciones que comenzaba a sentir, aunque vagas, parecían volverse cada vez más intensas. Mientras las manos de Valentina se movían suavemente, con precisión, y los toques torpes pero llenos de cariño de Alicia sobre sus piernas, Miguel cerró los ojos, sintiendo que algo estaba llegando. Tal vez no todo, pero sin duda algo. ¿Será posible?, murmuró, como si se preguntara a sí mismo, mientras su mirada se perdía en sus piernas inmóviles, como si todas las respuestas se ocultaran en ese silencio. «Todo es posible, señor Miguel», respondió Valentina, con voz suave pero llena de confianza. «Los límites del cuerpo no están en la herida, sino en las cadenas que le ponemos con la mente». Cada tarde que pasaba, no solo sus músculos respondían mejor, sino que su corazón comenzaba a abrirse. Las grietas en su alma, que parecían profundas e incurables, comenzaban a llenarse de una luz cálida, disipando la oscuridad de los dolores que se habían acumulado durante años. La semana pasó, y cuando la brisa suave de la tarde tocó la terraza de la villa, envolviendo el espacio con un abrazo cálido, todo se volvió menos sombrío. Ante Miguel había una barra horizontal y un sistema de correas para soporte de peso, que se mantenían firmes, como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. Valentina ajustaba los equipos mientras Alicia, sin comprender la importancia del momento, jugaba en el jardín, cantando y persiguiendo los rayos de sol que se filtraban entre las hojas. «¿Hoy va a levantarse, mamá?», preguntó Alicia, volviendo hacia Valentina, sus ojos brillando. Mientras ajustaba las correas de Miguel, Valentina sonrió suavemente a su hija, como si todo estuviera bajo control. «Hoy lo vamos a intentar, Alicia. Todo es un paso a la vez. ¿Recuerdas cuando mamá te enseñó sobre la paciencia?». Alicia asintió, su mirada radiante. «Sí, lo sé, pero hoy no puedo esperar más. Es como un árbol que crece de nuevo después de caer.
Miguel soltó una ligera risa, no muy frecuente, pero breve, y de alguna manera iluminó el espacio con calidez. Miró a Valentina, y en su mirada había una mezcla de duda y esperanza. «¿Y si no puedo?», murmuró, mirando sus piernas inmóviles, como si su miedo pudiera convertirse en realidad en ese mismo instante. Valentina se detuvo un momento. Se agachó para mirarlo a los ojos. Su voz era grave y firme, como un susurro lleno de una verdad profunda. «El único fracaso, señor Miguel, es no intentarlo. Recuerde esto. Hoy no es solo una prueba. Es un pacto con uno mismo. El cuerpo sigue lo que la mente le ordena, pero la mente necesita creer. Usted no está solo en este viaje. Estamos aquí, y siempre estaremos aquí, pase lo que pase». Miguel respiró profundamente, como si las palabras de Valentina pudieran darle la fuerza que le había faltado durante tanto tiempo. Sus ojos, llenos de ansiedad, se encontraron con los ojos firmes de ella. Luego, se fijaron en la barra horizontal y finalmente en sus piernas, como si estuviera buscando una razón para no rendirse. Respiró hondo y susurró para sí mismo: «Puedo hacerlo. Puedo hacerlo». Valentina se acercó, tomó su mano con suavidad, lo miró con una sonrisa confiada, como si fuera la afirmación de todo. «Claro que puede, señor Miguel. Mi madre siempre decía que los milagros son como las flores. Primero, hay que sembrar la semilla». Miguel apretó los labios, tratando de reprimir una sonrisa ante las sencillas pero poderosas palabras de la niña. Finalmente, colocó sus manos en la barra horizontal, estirando los brazos mientras sentía el peso del desafío que tenía por delante. Valentina estaba detrás de él, ajustando las correas una vez más y dándole una ligera palmada en el hombro. «Estoy aquí. Respire profundo, y cuando esté listo, empiece». Miguel cerró los ojos. Respiró profundamente, sintiendo el aire recorrer su cuerpo. Luego comenzó a aplicar fuerza sobre la barra. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, pero las sensaciones extrañas en sus piernas parecían impulsarlo, recordándole que aún quedaba algo vivo dentro de él. Cada milímetro que avanzaba, cada pequeño esfuerzo, lo acercaba más al hombre que fue, o al hombre que aún podía llegar a ser. «Eso es, señor Miguel», dijo Valentina con voz suave, pero su tono transmitía una firmeza casi inquebrantable, como si en ese momento las palabras fueran una línea de vida. «Más despacio, confíe en sus manos y en el arnés. Hoy no necesita hacerlo perfecto, solo necesita intentarlo». El aire sobre la terraza estaba denso, como si todo estuviera contenido en espera de un estallido. Cada palabra, cada movimiento, parecía cargar el ambiente con una tensión creciente, como si el mismo espacio se retorciera, esperando lo que estaba por suceder. Miguel, con las manos firmemente aferradas a las barras paralelas, inclinaba su cuerpo hacia adelante, cada músculo temblando bajo el esfuerzo, pero con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, se acercaba al objetivo. Entonces, la puerta se abrió de golpe, y Florencia irrumpió en la escena, como una tormenta que barría la calma. Su presencia congeló el momento, y su voz, llena de incredulidad y furia, retumbó en la terraza. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó Florencia, su voz tan cortante como una espada, mientras cruzaba la terraza con pasos decididos y pesados. «¿Qué es esta ridiculez? ¿Y qué hace esta niña aquí?». Cada palabra suya era como un golpe directo,
La pequeña Alicia, que hasta ese momento había estado con las manos entrelazadas, ahora retrocedió, asustada y confundida, buscando refugio detrás de su madre. Valentina, visiblemente nerviosa pero decidida a no ceder ante la intimidación, se levantó rápidamente y se giró hacia Florencia, tratando de calmar la situación. Señora Florencia, ella es mi hija, Alicia. Perdón por traerla. No volverá a suceder. Y en cuanto a lo que está viendo, no es una ridiculez, añadió, su voz firme aunque tensa. Hemos estado trabajando para lograr que el señor Miguel pueda levantarse de la silla, que es el primer paso hacia la recuperación. Florencia soltó una carcajada amarga que resonó con fuerza en el aire, un sonido tan cortante que pareció romper la quietud. Miguel, en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el suelo, se sumió aún más en su propio mundo, ajeno a la hostilidad de la mujer. Pero Florencia no se detuvo. ¿Una simple criada que entra aquí para cumplir con tu aseo? ¿Para bañarte y cuidarte en tu dependencia? ¿Pretende saber más que los diagnósticos de eminentes especialistas? Rió de nuevo, su tono cargado de veneno. Miguel no movió ni un músculo, pero sus manos temblaban ligeramente, y si alguien prestaba atención, podían ver cómo su respiración se aceleraba, como si cada palabra de Florencia estuviera abrasando su piel. Florencia, al ver que él no respondía, avanzó, cada paso cargado de amenaza, acercándose a él con una mirada llena de desdén. Entonces, con una risa cínica, Florencia se acercó, y con un gesto despectivo, golpeó suavemente las manos de Miguel, que aún se aferraban a las barras paralelas. La presión de su empuje hizo que Miguel perdiera momentáneamente el equilibrio, y, con un paso vacilante, se tambaleó hacia adelante. Florencia lo observó con una sonrisa cruel, complacida por el momento de debilidad que había provocado, y dijo, burlona, ¿es esto lo que llamas un esfuerzo? ¿Un simple titubeo? Eso no te llevará a ninguna parte, Miguel. El tono hiriente de sus palabras cortó el aire, pero, por un instante, su ataque no alcanzó a penetrar el propósito de Miguel. Aunque sus manos temblaban y su cuerpo parecía al borde de ceder, una chispa de desafío brilló en su mirada. Con una fuerza renovada, Miguel, con los brazos tensos y la respiración entrecortada, volvió a aferrarse a las barras con determinación. No importaba el desprecio de Florencia, no importaba la burla. Él había decidido no rendirse. La rabia contenida en sus músculos era el único combustible que necesitaba. Finalmente, con un último esfuerzo, Miguel logró ponerse de pie, sus piernas sujetas por el arnés y sus manos firmemente aferradas a las barras. Su respiración era entrecortada, sus músculos temblaban, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo agotamiento, era algo más. Era orgullo. Al ver el esfuerzo de Miguel, Alicia, con lágrimas en los ojos, no pudo evitar gritar con toda su fuerza. Está pasando de verdad. Se está levantando. Y con ese grito, algo se rompió en la habitación. La presión del momento se disipó, aunque solo fuera por un instante. Miguel se mantenía erguido, respirando con dificultad, pero su expresión reflejaba una determinación que hacía que todo el esfuerzo, todo el dolor, valiera la pena. La batalla no había terminado, pero esa victoria, aunque pequeña, había comenzado. Florencia miraba a Miguel. Su mirada era una mezcla entre asombro y una estrategia calculada.
como si intentara recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos. Lo observaba fijamente, mientras él la enfrentaba con una calma que solo incrementaba la ira de Florencia. Tras unos segundos que parecieron interminables, Miguel habló con voz firme, llena de determinación, sin permitir el más mínimo atisbo de duda. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir de mi villa para siempre. Florencia parpadeó, sorprendida por la firmeza en sus palabras. Su rostro pasó de la incredulidad a una sonrisa forzada, intentando suavizar las palabras que acababa de escuchar. Se acercó a Miguel, como si intentara darle un giro a la situación a su favor. ¿Qué dices, mi amor? Intentó hablar con un tono suave, conciliador, pero no pudo ocultar la ansiedad que se percibía en cada palabra. Mira, ya te has levantado. Tienes una fuerza interior que ni tú mismo sabías que tenías. Pronto caminarás de nuevo, lo sé. Pero Miguel, sin moverse más allá de los esfuerzos físicos para mantenerse de pie, la interrumpió fríamente. ¿No me creíste cuando te lo dije antes? Florencia levantó las manos de forma teatral, como si quisiera justificar sus palabras, y respondió con tono desafiante. Lo hice por una razón, para que recuperes tu coraje. Esto es un estímulo paradójico. ¿Lo sabías? Cuando te dicen que no hagas algo, lo haces más rápido. Lo utilicé y funcionó, mi amor. Soy un genio, rió ligeramente, tratando de abrazarlo. Pero Miguel se mantuvo firme, como una roca. Su mirada era tan fría que Florencia no podía entenderla, mientras su cuerpo estaba tenso pero su rostro permanecía impasible, sin el menor indicio de emoción. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, se quedó quieta, sin saber qué decir, entre la sorpresa y la emoción al ver a Miguel levantarse por primera vez. Mientras tanto, Alicia, abrazando fuerte a su madre, también lloraba, pero eran lágrimas de orgullo y calidez, sintiendo que todo había valido la pena. Florencia vio que Miguel no mostraba señales de ceder. Retrocedió un paso. Su rostro palideció por la rabia, pero intentó salvar la situación con una sonrisa falsa. «Entonces, ya podemos casarnos, ¿verdad?», exclamó, sonriendo forzadamente y levantando las manos como si estuviera celebrando. ¡Qué felicidad! Miguel no reaccionó. Su mirada seguía fija en ella, mientras todos sus músculos luchaban por mantenerse firmes. Tras unos segundos de silencio, con una calma que cortó el aire más que cualquier grito, habló. «Florencia, ¿ya tienes una respuesta?», preguntó ella, arrugando el rostro, sin comprender, y su tono comenzó a mostrar impaciencia. Miguel esbozó una sonrisa amarga, como si la respuesta ya flotara en el aire, pero no la fuera a dar de inmediato. «¿No lo recuerdas? Te dije antes del accidente lo que haría para protegerte. Pero no voy a repetirlo, porque la bondad no espera recompensas. Eso lo aprendí de esta mujer maravillosa, de quien tú ni siquiera sabes su nombre». Hizo una pausa, respirando pesadamente por el esfuerzo de mantenerse firme, pero sin vacilar en su postura. Luego, continuó con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Te lo aclararé. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?» Florencia suspiró, la rabia subiendo por su cuerpo mientras todo se le escapaba de las manos. «¿Qué te pasa, Miguel? ¿Te has vuelto loco? Esto no tiene respuesta. Ni la ciencia lo sabe. Es una broma de mal gusto».
Miguel miró a Valentina, quien lo observaba con sorpresa y cautela. Le asintió con la cabeza y le preguntó de nuevo: ¿Y tú qué piensas, Valentina? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Valentina, con una calma que contrastaba con la tensión en el aire, respondió con una voz profunda y sabia: primero fue la intención, porque nada puede existir sin un propósito para existir. Florencia volvió a suspirar, esta vez con una mezcla de burla e irritación. ¡Qué tontería! ¿Eso es sabiduría? No tiene ningún sentido. Miguel, con una sonrisa que contenía toda la claridad que acababa de encontrar, volvió a mirar a Florencia. Esa es tu respuesta, Florencia. Recuerda esto. Te dije que me casaría solo cuando tuviera una respuesta a esta pregunta, y ya la tengo. No viene de tu boca, así que no me casaré contigo. Será con esta dulce mujer, la que tú llamas ella, como llamas a todos. Florencia, incapaz de ocultar su ira, soltó una risa sarcástica. Así que mi amor es solo una broma más. ¿Me amas? ¿Tu amor es ver al ser querido en desgracia y aún así burlarte de él? ¿Tu amor es la casa, la ropa de marca y las acciones de una empresa? Siempre supe que lo que querías era ser la señora de la empresa, no mi esposa, pero esperé. Me equivoqué, y ahora nunca más tendré una oportunidad. Las palabras de Miguel fueron un golpe contundente, empujando a Florencia al silencio, su rostro pálido por el fracaso irremediable. Retrocedió, completamente derrotada. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió, apresurada, hacia la villa, recogiendo sus pertenencias. Finalmente, las fuerzas de Miguel se agotaron. Se sentó en la silla de ruedas, sudando profusamente, pero su rostro se iluminó con una paz que no había sentido en años. Valentina y Alicia corrieron hacia él y lo abrazaron en un fuerte y cálido abrazo, lleno de lágrimas y risas. Miguel, con la voz rasposa, miró a Valentina a los ojos y le dijo, con la mirada brillando: ¿Lo oíste, Valentina? ¿Te casarías conmigo? Ella, sorprendida y conmovida, sonrió ampliamente. Dame una razón, Miguel. Él la tomó suavemente de la mano, con una mirada sincera. Es muy simple. Te amo con todo mi corazón. Valentina soltó una risa, y las lágrimas empezaron a caer. Yo también te amo, Miguel. Todo lo que hago es desde lo más profundo de mi ser. Alicia, abrazando a ambos, sonrió felizmente. Yo también amo a papá. Los tres se abrazaron, rodeados de una felicidad desbordante, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, presenciando un nuevo comienzo. Meses después, Miguel entró en la iglesia con la ayuda de un andador, dando pasos lentos, temblorosos, pero firmes, llenos de determinación que brotaban desde lo más profundo de su corazón. Al final del pasillo, Valentina lo esperaba, resplandeciente en su vestido blanco. Su rostro brillaba con una felicidad desbordante, y su mirada contenía un amor puro, mientras Alicia, con un ramo de flores en las manos, miraba a su padre con la admiración y el orgullo que solo un niño puede sentir por aquel que ha llegado a ser su héroe. Miguel, el hombre que había perdido todo lo que alguna vez pensó que poseía,
Hoy lo tenía todo, porque había aprendido que lo verdaderamente importante no es lo que se ha perdido, sino lo que se ha encontrado. Y aprendió esa lección de la manera más difícil. Nunca juzgar un libro por su portada. La boda terminó, y los invitados, aún envueltos en risas y buenos deseos, comenzaron a dispersarse por el jardín de la iglesia. Sin embargo, Miguel y Valentina encontraron un momento de paz en un rincón apartado, donde las flores parecían susurrar con la brisa. Alicia correteaba alegremente entre las flores, recogiendo los pétalos caídos y cantando una melodía alegre. Miguel, apoyado en su andador con una mano, tomaba la mano de Valentina con la otra, mientras observaba a su hija, su rostro suavizado por una sonrisa llena de amor y gratitud. ¿Sabes?, dijo Miguel, con voz suave pero llena de emoción. Antes de conocerte, pensé que mi vida se había convertido en un montón de escombros. No entendía que a veces las personas que deberían cuidar nuestro jardín son las que destruyen las flores. Pero tú, Valentina, no solo has plantado nuevas flores en mi vida, sino que también me has ayudado a sanar sus raíces. Valentina lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero su rostro brillaba con una sonrisa llena de infinita ternura. Las raíces no se pueden ver, pero son ellas las que alimentan la fuerza del árbol, respondió, su voz suave pero cargada de una sabiduría profunda. Y tú, Miguel, eres ese árbol. Hoy no solo tú floreces, nosotros florecemos juntos, como una familia. Ambos permanecieron en silencio, mirando a Alicia regresar con un ramo improvisado de pétalos caídos, una obra simple pero llena de amor. Al entregarle el ramo a Miguel, la niña exclamó con entusiasmo: «Papá, mira, el jardín nos está dando flores otra vez». Miguel tomó el ramo con una mano temblorosa, pero esta vez no era por debilidad, sino por la grandeza de lo que sentía, de lo que había vivido y de lo que había encontrado. Miró a Valentina, luego a Alicia, y finalmente al cielo, como si todo a su alrededor fuera una señal, un regalo dado para él. «Sí», susurró, apretando los pétalos en su mano como un acto de reverencia. «Ahora lo entiendo. Cuando somos amados, incluso las cicatrices pueden florecer». La brisa suave acarició sus rostros, como si la naturaleza misma confirmara sus palabras, llevando consigo el eco de sus emociones. La familia se abrazó con fuerza, rodeada por la luz dorada del sol, que comenzaba a ponerse detrás del horizonte. Las galletas de canela, típicas de la Navidad, estaban siendo vendidas en pequeñas mesas en el jardín, y el dulce aroma a canela y cítricos llenaba el aire, mezclándose con las risas de los niños que jugaban. Al lado, los polvorones y el turrón, dulces tradicionales, también estaban dispuestos sobre la mesa del banquete, elementos imprescindibles en su cálida fiesta navideña. Era el inicio de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, amor y nuevos comienzos. Queridos lectores, si han llegado hasta aquí, es porque tienen un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender de las lecciones que esta historia puede ofrecernos. No todos se detienen a escuchar, sentir y reflexionar. La capacidad de hacerlo es un regalo, una sensibilidad especial que debe ser valorada. Esta historia nos trae 7 verdades que iluminan incluso los caminos más oscuros de nuestra vida.